el presente informe de laboratorio sobre morfología y color de las frutas. Los integrantes de mi grupo son María José Narváez Díaz, Juan Castañeda y mi persona, Vladimir Junior Gómez Sánchez. El objetivo de esta práctica es conocer algunas propiedades físicas de las frutas, así como determinar las coordenadas de color mediante la utilización y procesamiento digital de imágenes. También descubrir la evolución del color en la piel de las frutas. Como resumen, tenemos que se tomaron 9 muestras en 3 estados de maduración, los cuales fueron verde, pintón y maduro. Se llevaron 3 muestras por cada estado de maduración y se establecieron características morfológicas respecto a su color, las cuales fueron su peso, volumen aparente, volumen real, peso específico, diámetro y altura y su área superficial. Como la introducción, tenemos que la cosecha de las frutas eh, debe que tener un estado de maduración adecuado, ya que esto es un factor de primera importancia, debido a que de él dependen varios factores, pero uno de los más importantes es la duración de almacenamiento del fruto, así como la calidad del producto final y la recepción por parte del consumidor. También la identificación de los colores de las frutas son de gran influencia en la vida de post cosecha, así como también en su comercialización. Se pretende con este informe que con los resultados tener una retroalimentación como por parte de nuestros conocimientos ya previos y que todo esto sea como parte de un crecimiento personal y profesional por parte de los estudiantes involucrados en esta práctica de laboratorio. Bueno, pues en esta primera parte de la metodología se va a determinar el color. Se pueden usar dos métodos. En este caso voy a explicar el primero, que consiste en tomarle una foto a cada uno de los tomates en sus diferentes estados de madurez y posterior a eso subirlas a Canva, quitarles el fondo y adicional seleccionar con una parte del cursor el colorcito que más predomine de esta foto y asimismo pues nos va a arrojar un código en RGB, que es lo que posteriormente más adelante en análisis y resultados vamos a estar determinando. La segunda forma de determinar el color se lleva a cabo por medio de un dispositivo llamado Cónica Minolta y este pues automáticamente nos va a arrojar como tal la gama de colores basándose en el Ciel App. Continuando con el proceso de la metodología, el segundo paso es realizar el pesaje. Para ello, se tomaron las muestras de tomate verde, maduro y pintón, especialmente las muestras número 3 de cada una de ellas, y se pesó en la balanza analítica. Para el tercer paso de la metodología, se calculó el volumen aparente. Para ello, se tomaron las muestras de tomate verde, maduro y pintón y se utilizó un recipiente milimetrado. Se dejaron caer las muestras dentro del recipiente y el espacio que ocupaban era el volumen aparente. Para el volumen real se siguió el mismo proceso, pero esta vez se le añadió agua utilizando el principio de Arquímedes. Cuando este cubrió el 100% de las muestras, ese es el volumen real que ocupaba. Continuando con la metodología, nos encontramos con el paso 5. Para ello se empleó la siguiente fórmula, que es el peso específico es igual al peso sobre el volumen que ocupaba las muestras. El sexto paso es el calcular el diámetro y la altura. Para ello se utilizó un pie de rey y se midió el contorno de la fruta, tanto de ancho como de largo. Para el paso número 7 de la metodología, el cual es calcular el área superficial real, se sacaron tiras de las muestras de tomate y se alinearon en unas hojas milimetradas en forma de rectángulo para así facilitar calcular su área. Para el último paso de la metodología se separaron las muestras en tres. Se sacaron el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. Y luego de esto se pesaron en la balanza analítica y se tomaron los datos. Iniciamos con análisis y resultados en este momento de determinación del color del tomate verde. Después de obtener los resultados en RGB brindados por Canva, esto se convierte a la gama de colores de Ciel App y adicional a eso, pues utilizó una primera plataforma, pero esa no maneja decimales, entonces pues no nos brindó como tal un rango preciso.
En esa segunda plataforma ya nos brinda como tal el colorcito, que es el color de fondo ahí revisado como tal en la imagen que está. Y adicional, lo que está señalado con azul ya viene siendo como tal la coordenada de L, A y B, que son las que vamos a tener en cuenta abajo para el cálculo de la cromaticidad. En este caso, el resultado es de 52.84 de pureza del color del tomate verde. Aquí se realizó el mismo proceso y se obtuvo como resultado para el tomate pintón un 68.70 de cromaticidad, que eso se refiere a la pureza del color del tomate, al igual que para el tomate maduro, que fue de 82.00. Aquí en ese momento como tal ya tenemos todos los resultados de la lectura del dispositivo Konica Minolta. Nos podemos dar cuenta que si comparamos la cromatología es mucho más baja, aquí también se hizo el mismo proceso y adicional también se revisaron las mismas gamas de colores dentro de la plataforma y ustedes pueden notar que es mucho más oscura esta gama de colores con respecto a las tomadas por el dispositivo celular. Haciendo una comparación de los resultados obtenidos de la cromatología con respecto a la Konica Minolta y a la del teléfono, nos damos cuenta, como les decía anteriormente, que los obtenidos por la Konica son mucho más bajos con respecto a los del teléfono. Probablemente eso se deba a que el teléfono siempre trata de brindar algún tipo de filtro y adicional agregarle como más vida a los colores. Otro factor importante que se debe de tener en cuenta es que al momento de la lectura con la Konica Minolta dentro del laboratorio ya eran más de las 5 de la tarde, algo que pues provoca que se vea más opaco el día y adicional había muchas sombras dentro del laboratorio por la luminosidad reflejada. Podemos observar en la tabla el peso en gramos de cada uno de los tomates seleccionados en diferentes estados de madurez, mientras que en el volumen aparente se pesan los 3 tomates en sus diferentes estados de madurez, teniendo así como tal el volumen aparente de las 3 muestras de cada uno de los estados. En esa tabla se observa el cálculo del volumen real, que es la resta del volumen inicial y del volumen final, teniéndose en cuenta que el volumen inicial es la cantidad de agua que contenía el recipiente antes de que los tomates fueran ingresados y sumergidos. Aquí se pueden observar los resultados obtenidos con el peso específico, que nos da una nueva unidad que sería gramos sobre centímetros cúbicos, y el diámetro y la altura que fueron medidos en milímetros. Se debe de tener en cuenta que al momento de calcular el área superficial real solamente se tuvo en cuenta un tomate de los 3 seleccionados para cada uno de los estados de madurez. En este caso solamente corresponde al valor de un tomate verde, un tomate pintón y un tomate maduro. En este punto de los cálculos nos dimos cuenta de unas inconsistencias y se refiere como tal, por ejemplo, podemos observar en la tabla de la fruta madura que el peso real, que fue el peso inicial antes de ser pelada, picada y cortada, fue de 161,58, mientras que el peso, que es la suma de cada uno de los componentes después de haber sido pesados, fue de 154,44, obteniendo como tal un resultado de pérdida de 7,14 y además no solamente en ese, sino en todos los demás. Por ejemplo, en el de fruta verde fue de 6,92 y en la pintona fue de 6,89, dando como resultado un porcentaje calculado sobre el peso final más no el peso real. A continuación pueden ver las tablas con los resultados finales obtenidos a lo largo de la práctica de laboratorio para el tomate verde, para el tomate maduro y para el tomate pintón. Para concluir, se lograron determinar algunas de las propiedades físicas del tomate, como el color, la textura, el tamaño, la forma, el peso y entre otras. Adicional a eso también se pudieron determinar las coordenadas de color por medio de los 2 métodos, dando como resultado en uno de los métodos coordenadas de RGB que fueron convertidas al CIELAB y en el otro método coordenadas directamente de CIELAB que nos ayudaron a determinar la cromaticidad. Por otra parte, también se determinó que el color en la fruta depende de su estado de maduración, gracias a la degradación de la clorofila, así como también la síntesis de licopeno y betacarotenos, que son fuente principal para la nutrición que nos brindan los tomates al momento de la alimentación.